Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos con Juan Paredes Castro, que nos acompaña para conversar sobre el análisis político del momento. Él escribió una columna el día domingo en el diario El Comercio. El título decía Verónica Mendoza y el ADN de Odebrecht. Y aquí habla de que la izquierda, por supuesto, intenta pescar a río revuelto sin reconocer realmente el origen y sin deslindar con el chavismo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué cosa es lo que tiene en el concepto de este artículo Juan Paredes Castro, que vale la pena que usted conozca? Juan, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. A ver, danos tú el ADN de tu artículo, por favor, que es interesante, pues una posición interesante acá. Claro, mira, cuando hablo del ADN de Odebrecht, frente al proyecto de la izquierda de ocupar ese espacio que van a dejarlo de ocupar precisamente muchos de los partidos y muchos de los líderes que actualmente están comprometidos con la corrupción de la empresa constructora brasileña. Me refiero yo a este proyecto promovido desde Cuba y desde el Brasil de Lula, ¿no? Y desde la Venezuela de Chávez, este proyecto del socialismo siglo XXI, con el proyecto también de los países del ALBA, ¿no? Ese sueño de estos líderes de querer incrustar nuevamente en América Latina, como fue también el viejo proyecto de los años finales del 60, comienzo del 70, de incrustar la ideología castrista, digamos, soviética en la región. De la misma manera, este proyecto renace, pero con una estructura que precisamente es el ADN movilizador, ¿no? Es una especie de esqueleto nucleico, ¿no? que moviliza y financia toda esta izquierda, pero a través de un dinero corrupto, ¿no? A través de una estructura corrupta a gran escala, de tal manera de poner presidentes o reforzar presidencias, inventar candidaturas, reforzar candidaturas, y así por el estilo, este proyecto cubano-brasileño chavista ha venido creando toda una estructura de liderazgos en América Latina, unos en el poder, otros camino al poder, como fue lo de Humala en dos campañas electorales. Dos campañas electorales que llevaron finalmente al poder a Ollanta Humala, ¿no? Y lo que nos revela lo último que estamos viviendo, ¿no? Los compromisos de soborno adquiridos por Alejandro Toledo, ¿no? Pero ahí está la izquierda, claro, representada por la señora Verónica Mendoza, que ha sido candidata presidencial, que trabajó y que fue justamente parlamentaria por el nacionalismo y que trabajó estrechamente con la señora Heredia en Prodin y estuvo vinculada sin duda también a unas agendas que dijo ella que no reconocía y que después cree que sí reconocía y que quedó en el limbo durante la campaña. Claro. Pero ahí están también... Lo que yo llamo la atención en mi artículo es de cómo así esta nueva izquierda o esta vieja izquierda que quiere reciclarse dentro de este panorama de corrupción, olvida que precisamente es el proyecto de la izquierda en el que esta izquierda ha estado viviendo de hace mucho tiempo. El corruptor. Claro, dentro de ese corruptor puede querer pasar el río o el mar adentro sin que le pase nada, ¿no? Entonces, esa es la gran advertencia. De tal manera que esta izquierda que pretende liderar la señora Verónica Mendoza, a quien le deseo yo mucha suerte, por supuesto, ¿no? Es una izquierda que nos debe a todos los peruanos, a los electores peruanos, una rápida transparencia respecto de su conducta. O sea, claro, ellos no pueden pretender conducir o liderar, ¿no? un movimiento de izquierda que está profundamente comprometido con este proyecto brasileño, chavista, castrista, sobre el cual no han hecho un deslinde de una manera clara, como tampoco lo han hecho en relación a lo ocurrido, por ejemplo, en la campaña del no por la revocatoria, que digamos, evidencia, solamente hay que recordar, fue una campaña multimillonaria, ni siquiera cercana a las presidenciales que vivimos 2 años, 3 años después. Esto era una cosa superlativa en plata que imaginamos, ya se sabrá en detalle
cómo fue financiada por empresas brasileñas. Pero ahí hubo un despliegue de dinero que hasta hoy no se ha explicado por gente que está justamente atrás ahora de esta marcha. Y entonces, Verónica Mendoza tiene que hacer un deslinde también de aproximación en Zoom, digamos, ¿no?, de su relación con la pareja Humala Heredia, ¿no? Las dos campañas electorales y la participación dentro del poder con ellos, ¿no? Probablemente no transitó ella un largo tiempo, pero sí tuvo compromisos cercanos y complicidades cercanas con el presidente y con la esposa, ¿no? ¿Y tú crees que el público, digamos, no se da cuenta de esto? Los jóvenes dirán, no es importante, voy a marchar al lado de Verónica porque ella es una mujer, digamos, una política nueva, me gusta cómo habla y la siento auténtica, basta con eso y el grupo de gente que la acompaña. ¿Sabes qué nos debe preocupar, Alfonso, a todos? Es esto del mal menor, del corrupto menor, ¿no? Del político que al final de cuentas, pues, tiene algo de mancha, pero que esa mancha no es tanta como la de los otros, ¿no? Entonces, en vista de la escasez de liderazgos, bueno, pues estos mismos ciudadanos y electores pro izquierda terminarán acompañando probablemente a Verónica Mendoza porque es la menos manchada de todos, ¿no? Manchada está, al final pero de cuentas, no tanto, eso pero es. no tanto, así es. Y por lo tanto, ¿no? O sea, digamos, un borde de plata, no en una luna negra, ¿no? Bueno, pues ella es el borde de plata de la luna negra. Bueno, tendremos que aceptarlo y correr con ella. Bien generoso eres con el borde de plata. Pero en todo caso... Pero es así, porque siempre hemos buscado esos males menores, porque ¿qué hemos hecho o qué ha pasado con los males menores que hemos tenido? Bueno, el mal menor era Toledo, ¿no? También, un tiempo. El Después, señor Humala también. Fue García, ¿no? García también. Versus Humala. Así es. Y fue Humala versus Keiko. Según con quién confrontes, hay el mal menor. Y fue Pedro Pablo estamos versus viviendo. Keiko también. Entonces ahora, probablemente, como tenemos esa tendencia al limbo, esa tendencia a justificarnos, y esa tendencia a hacer un poco de catarsis, pero con lo mismo de siempre, entonces es el momento en que tendremos que ver este nuevo mal menor. ¿No? Pero ocurre una circunstancia que yo también la escucho en muchas personas y te dicen, yo no voy a entrar a la política porque yo no quiero ensuciarme. Uno lo que mira acá es un escenario para algunas personas como una oportunidad para justamente nuevos líderes, pero para otras personas dicen, yo he trabajado en la parte privada o pública y entrar a la política para estar inmerso en esta situación es bien complejo. No hay partidos políticos a través de los cuales uno pueda participar correctamente. No se han hecho las reformas, no hay reformas de financiamiento, de participación, de elección interna. O sea, seguimos estando mira, para la igual señora, a como para tuvimos la señora Verónica, la campaña pasada, que era un desastre. Claro, la señora Verónica puede escoger pescar a río revuelto, que es hacer una pesca pequeña y fácil, rápida, porque tienes una institucionalidad totalmente desarmada, y la otra pesca mayor, donde probablemente va a tener más dificultades, como lo digo en mi columna, es la pesca mar adentro, ¿no? Donde no es fácil pescar, ¿no? Pero donde ella tiene que pescar. Y en esa pesca de mar adentro, ahí veremos si la señora Verónica Mendoza puede convencer al país de que cuál es el riesgo de cambiar el modelo económico que ella quiere cambiar. Ella quiere cambiar la Constitución también. Entonces aquí ella quiere ofrecernos un nuevo país, una nueva sociedad. Entonces esas ofertas son de mar adentro. No sé si lo puede hacer, pero yo la veo más a ella pescando a río revuelto, que es una pesca ya que llega a su fin en estos tiempos, pero ella insistirá porque ahí todo es fácil, porque se victimizará también. Mucha gente que no entiende los peligros que ella trae, dirán, bueno, eso es una pobre chica que todo el mundo quiere demolerla, pobrecita, solo trabajó un año con los Humala, solo le llevaba los apuntes de agenda a la señora Nadine. ¿No es verdad eso? Pero bueno, es verdad, pero también se victimiza a ella porque solo tomaba apuntes. Eso es difícil de creer, ¿no? Claro, porque Humala también dice que le dictaba a Nadine
lo que eran sus ideas y sus compromisos en esa agenda. Entonces, a pobre Nadine también. O sea, pobre de los que toman los apuntes, ¿no? Y sin embargo, quien supuestamente robó esas agendas terminó muerto. El señor ¿no? Wasabi. El señor Fasabi. Fasabi. Terminó muerto. Cuya investigación se va a reabrir. Y hay un proceso penal abierto. Ajá, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, no hay pues cualquier cosa aquí. No es que nadie apuntó en las libretas automáticamente. Ahora, la marcha en sí misma es una expresión y un ejercicio y un derecho que tenemos todos los ciudadanos en el Perú para poder, digamos, manifestar nuestra posición frente a cualquier tema. Creo que las marchas, organizarlas y llevarlas a cabo son una buena práctica. Es necesario que haya gente dispuesta a salir a la calle a protestar. Ese no es el punto. El punto no es si valen o no que la señora que nos ve o el señor que nos ve, el joven que nos ve, vaya a marchar. Quizá haya que ir a marchar. Quizá haya que ir a marchar. El tema es quién se quiere aprovechar políticamente de esa marcha. Bueno, y ahí es el asunto que está en discusión. ¿Qué quieres que sea la marcha? ¿Una demostración de apoyo a ella? ¿Del lavado moral del país o del lavado sucio de las conciencias sucias? De algunos. ¿No? Claro, es como si en esta marcha se apareciera de pronto en primera fila, como alguna vez se aparecieron, Toledo, la señora Susana Villarán y algunos más. ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Claro, ¿no? Sería un acto sórdido, en realidad. Porque ¿no tendrían derecho a estar ahí? No te digo que deben estar, pero podrían estar. ¿No? Acá hay un elemento de quien puede y hay un elemento de quien debe, ¿no? Quienes deben o no deben estar tendrán que preguntarse algunas cosas a su propia conciencia. Pero quienes sencillamente piensan en que pueden estar, van a estar ahí. Y van a estar ahí. Cambiemos un poquito de tema para entrar a la parte final. Te robo un par de preguntas. La primera es, este mensaje de Pedro Pablo Kuczynski de ayer coincide con, por supuesto, el bajón en las encuestas que continúa siendo una, digamos, constante. Vemos que la tendencia se mantiene durante 6 meses. Nada hace pensar que eso va a cambiar. ¿O tú crees que el discurso de ayer cambia, digamos, la lógica y lo ves aún, Pedro Pablo, como más estructurado? ¿O sientes que puede detener esa caída y entonces dar una imagen mejor al país? ¿Te ha parecido eso anoche? Bueno, mira, yo lo que he sentido en el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, reconociendo que tiene un contenido de decisión presidencial fuerte respecto de lo que quiere hacer, sin embargo, pienso que fue un discurso hecho para reaccionar respecto del bajón en la encuesta, ¿no? Porque no fue tampoco un discurso, como todos imaginaban, de explicación de lo que podría haber sido una conversación con Trump respecto de cómo traer a Toledo acá. Tampoco él abundó en detalles respecto del tema. Más bien se fue hacia el compromiso con la anticorrupción. Pero ese compromiso ante la anticorrupción él no lo puede estar reservando para mensajes a la nación. ¿No? Esa acción gubernamental anticorrupción tiene que ser un ritmo constante en su gobierno, un ritmo en sus declaraciones, un ritmo en su pensamiento, un ritmo en sus coordinaciones, un ritmo en el liderazgo que él tiene que tomar para que la gobernabilidad del país no tenga que desgastarse entre el circo político que vamos a tenerlo que vivir de todos modos durante largo tiempo en lo que resta. Periodo presidencial, vamos a vivir un circo político, indudablemente, ¿no? Y la judicialización de los temas de corrupción. Entonces, mira el tremendo peso, la tremenda capacidad de desgaste que se viene sobre el país. Entonces necesitamos un liderazgo suficientemente fuerte, pero de ritmo constante, no de apariciones de mensaje a la nación, sino de ritmo constante de Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno. ¿Tú crees que puede hacerlo? Necesitamos las garantías de gobernabilidad, porque el proceso que se le tenga que abrir al señor Toledo, en algún momento va a tener que arrastrar al propio presidente y va a tener que arrastrar, no en culpabilidad, ¿no? Al primer ministro Zavala
y algunos más de este gobierno para declarar como testigos o declarar en muchas instancias de ese proceso, y que eso los va a comprometer. Entonces necesitamos pues mucha fortaleza en el gobierno actual y no limitarse, por supuesto, a mensajes a la nación, ¿no?, que deben reservarse para otras grandes preocupaciones del país. Muy bien, Juan, te agradecemos por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Muy amable. Gracias, Alfonso. Amigos, continuamos en el programa, no hay ningún corte. Vamos a poner un pequeño extracto de lo que dijo el día de hoy el fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, en relación justamente a Alejandro Toledo. Y él ha dicho que aquí no hay ningún perseguido político. No hay ningún perseguido político. Entonces vamos a poner esta declaración que dura unos segundos y después va a estar con nosotros aquí para conversar el doctor César Nakazaki, un experimentado penalista. Escuchemos por favor unos segundos lo que dijo el fiscal de la Nación hoy en la tarde. Adelante. Se ha formalizado la investigación preparatoria y se ha pedido prisión preventiva porque existen elementos probatorios suficientes que identifican hechos delictuosos y lo vinculan a él. De tal manera que no hay ningún tipo de persecución política, sino una persecución penal, porque hay pruebas para ello. Nosotros no trabajamos políticamente, nuestro trabajo es técnico, no político. De tal manera que no es un argumento válido en todo caso. Yo creo que si cualquier imputado se pone a derecho, se defiende mejor, ¿no? Desde el punto de vista judicial se ha optado por el tema de la extradición, ¿no?, previo arresto provisorio. Pueden haber otros canales también, ¿no? Se ha cumplido con todos los trámites que prevén las leyes peruanas. La autorización para la detención de un peruano en Estados Unidos exige para el juez un dato adicional. Eso es lo que se está completando. Bien, amigos, ese era el fiscal de la Nación. Estamos aquí reunidos para conversar con el doctor César Nakazaki, que nos acompaña en Redes y Poder. César, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Para quienes no conocen al doctor Nakazaki, es un penalista, es un profesor universitario. Ha tenido casos emblemáticos en la historia del derecho penal en el país, quizá uno de los cuales, que quizá usted recuerde, tiene que ver con la defensa del expresidente Alberto Fujimori, que el día de hoy dijo lo siguiente, dijo: mi condena a una muerte lenta va cumpliendo su cometido cada día más. Muchas gracias a todos por su preocupación y oraciones. Como ustedes deben saber, Alberto Fujimori está ahora en silla de ruedas, según se conoce, porque tiene una serie de complicaciones en la tiroides, donde está detenido ya varios años. ¿Qué piensa César Nakazaki de la frase del presidente Fujimori y de su estado de salud? Bueno, siempre he señalado y hasta hoy mantengo que la condena al presidente Fujimori no solo resulta injusta, sino es una pena de muerte progresiva, porque dada su edad y los diversos problemas y cuadros clínicos que él presenta, es evidente que fue encerrado para que muera en la cárcel, y mi esperanza sigue siendo que en algún momento eso termine, ¿no? El presidente de a pocos evidentemente se está muriendo. Ahora, ¿cómo interpretarías que Alberto Fujimori purgue condena al lado de Alejandro Toledo? Bueno, más allá de las apreciaciones que podría tener de afectos o políticas, lo cierto es que de ser llevado a cárcel, cualquier expresidente de la República en la realidad carcelaria del Perú, solamente la Diroes o el penal de Barbadillo actualmente es el único que presentaría las condiciones adecuadas para que pueda ser privado de la libertad un expresidente, ¿no? Salvo que se crease algún nuevo penal. Qué situación tan paradójica, ¿no? Ah, por cierto. Pero bueno, eso ya escapa a mi evaluación de abogado, ¿no? Pero como ser humano tienes algún sentimiento, el que lo persiguió, porque de alguna manera surge Alejandro Toledo, la política, por ser antifujimorista y presentarse como yo creo que lo que se presentó. Mira. Yo creo que más allá de las consecuencias que tendrá sobre una sociedad que cada día cree menos en la política, me pongo en la cabeza y en el sentimiento de los cientos de personas que fueron perseguidos bajo el régimen de Alejandro Toledo y que evidentemente expresan su sentimiento de disconformidad respecto a la falsedad
de la autoridad moral que se decía que se tenía en esa persecución judicial, ¿no? Bueno, tú eres abogado penalista, ves muchos casos, y yo quería preguntarte varios temas, pero quisiera comenzar por, digamos, esta defensa técnica que el abogado Paolo Aldea había empezado y que finalmente el día de hoy hemos sabido que él ha decidido apartarse de la representación del doctor Toledo, no coincide, no concuerda con la, digamos, perspectiva política que está manejando el doctor Benítez. Y entonces yo te preguntaba ahí porque da la impresión que Paolo Aldea, este joven abogado, plantea dos temas que parecían, en opinión de algunos también, como que tenían cierta posibilidad de ser argumentativos e interesantes para la defensa del doctor Toledo. Uno era la prescripción y el otro tenía que ver con esta suerte de que ya se estaba llevando una causa en el caso de Coteva y que por lo tanto aquí había una suerte de duplicidad en el caso. ¿Cuál es tu percepción del caso mismo que te hablo, del doctor Paolo Aldea, y de la forma como estos planteamientos podrán haber llevados adelante técnicamente y no políticamente como ha terminado siendo la defensa del expresidente? Pienso que la discusión principalmente en el ámbito de la prisión preventiva es cuestionar si se cumplen los requisitos procesales para darse. Por ejemplo, creo que un argumento central es, si Alejandro Toledo no fue convocado a la investigación preliminar por la Interoceánica, no sé cuántos meses habrá durado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es porque la Fiscalía no consideró necesaria su presencia para desarrollar la investigación. Entonces, sin haber sido escuchado que se dicte contra él un tema de prisión preventiva, no me parece un argumento político y creo que es un argumento fuerte para discutir en esta difícil apelación. Los temas respecto a la prescripción, creo que era correcto el planteamiento del doctor Aldea, pero me parece que responde más que a la certeza jurídica, al error que he criticado de la Fiscalía, que en vez de iniciar el caso del delito fuente de lavado de activos como tráfico de influencias, que es el menor de los delitos de corrupción, debió trabajarse con otras hipótesis delictivas como el cohecho, la colusión desleal, la concusión, cuyos marcos de pena son muchos mayores y hubieran evitado este cuestionamiento de prescripción, que me imagino es lo que en algún momento va a corregir la Fiscalía. Dos abogados penalistas, dos visiones distintas del proceso, ¿complican, mejoran, ayudan? Da la impresión que se han estado pisando entre ellos mismos y no ha sido bueno. Un gran desorden. Yo lo que aprecio en la defensa del presidente Toledo, con el respeto que me merecen mis colegas, pero desde el Congreso, cuando se trata de resucitar a Nelly Calderón, con un ex fiscal de la Nación, con un evidente propósito político y no jurídico, y luego un día antes un abogado no ponerse de acuerdo para quién participaba en la audiencia. Es evidente que hay un gran desorden, desorganización en la defensa del presidente Toledo, que en una situación legal tan compleja como la que él tiene, evidentemente lo afecta, ¿no? Ahora, ayer el presidente de la República tuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A las 6 de la tarde se comunicó, ha trascendido que pidieron la extradición la expulsión del presidente Toledo. Y hay también de parte del Poder Ejecutivo, del ministro del Interior, algo así como 100.000 soles o $30.000 para quien dé información sobre el paradero del expresidente de la República. Entonces, esto, junto con una declaración anoche del presidente donde habla que es una vergüenza para el Perú lo que está pasando con Alejandro Toledo, podría configurar, en la opinión de algún magistrado aquí o en los Estados Unidos, como una injerencia política del Ejecutivo, del gobierno del Perú, y más bien ser utilizado como una defensa del presidente Toledo, mostrar claramente que acá hay un interés político, porque ¿qué hace el presidente de la República hablando con Trump? ¿Qué hace el ministro del Interior poniendo unos 100.000 soles para que lo encuentren o den información? En fin, ¿qué hacen todos ellos y no el Poder Judicial a través de sus organismos competentes los que tienen que actuar? ¿Podría ser eso un argumento para defender a Toledo? Es evidente que va a existir un proceso de extradición. Estados Unidos, el país que finalmente decide el presidente Toledo radicar para plantear desde allá su batalla legal, y en cualquier país donde se discuta la extradición, solo veo una posibilidad para que se niegue la extradición al Perú, porque el caso es muy sólido.
hay mucha prueba, mucha evidencia que justifica el proceso y la prueba suficiente para una prisión preventiva. Y es lo que tú bien señalas, la persecución política o la violación flagrante del debido proceso justifican la denegatoria de una extradición. Y creo que el gobierno peruano, fundamentalmente el Ejecutivo, por el tema, el Estado peruano, y perdón, fundamentalmente el Ejecutivo, por el tema de la gran presión social y su necesidad de desmarcarse del caso Lavallato, los lleva a cometer errores. La prisión preventiva del expresidente Toledo todavía no es firme, está apelada. Entonces, si todavía no está firme, todavía hay una apelación en trámite en la cual se tiene que garantizar un tribunal imparcial que puede revocarla o puede confirmarla, atenta contra esa imparcialidad el que el hombre más poderoso del Perú, el presidente de la República, se comunique con el presidente de los Estados Unidos, requiera una expulsión, que ya se le ponga en la lista de capturados internacionalmente con recompensa, en un contexto donde se quería denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación, llevar preso al fiscal del caso, obligarlos a relevar la información. Es evidente que se está construyendo, se está dando insumos a la defensa del presidente Toledo, y Heriberto Benítez, que tonto no es, rápidamente levanta esa bandera y eso es el punto de partida de su discusión. Ya, o sea que aquí, digamos, estamos metiendo la pata, o están metiendo la pata, los que quieren traer a Toledo. Definitivamente. En el caso del Poder Ejecutivo, porque lo que está haciendo Pedro Pablo Kuczynski, su ministro del Interior y todo su equipo ahí, inclusive el Congreso de la República, es contaminar lo que debería ser un debido proceso. Acá faltaba liderazgo en decir, este no es un tema, como vengo insistiendo, de una carrera de 100 metros, sino es una maratón. Y en la maratón hay que tener fortaleza, en concreto hay que construir casos sólidos. Por eso es que algo tan sencillo como un pedido de arresto preextradición o detención preventiva, como se llama en el Tratado Perú-Estados Unidos, sea rechazado por falta de información. El primer pedido que hace el Perú, que es arréstalo y yo te ofrezco que en el plazo máximo dentro de 60 días te presento la demanda de extradición. En el caso del presidente Fujimori en Chile, bastó un fax para que haya un arresto preextradición. Acá plantea inicialmente el gobierno una deportación, una expulsión que procede cuando hay personas que ingresan ilegalmente. Por eso es que se da en el caso de Martín Belaúnde, se da en el caso de Orellana. Pero una persona que ingresa legalmente, que es un expresidente de la República, que reside, que como profesor o no ejerce actividad docente de investigación, ¿cómo lo van a expulsar? Pues es algo absurdo. Por eso Pablo Sánchez inteligentemente trata de corregir con un arresto preextradición, pero me muero de curiosidad por saber qué defecto ha tenido un acto procesal tan sencillo para que no sea aceptado, porque el tratado dice, identifica a la persona, breve información sobre el objeto del caso, tu promesa, ni siquiera tu demostración que está procesado y con un mandato de detención, y tu compromiso que dentro del plazo de ley, o en este caso el plazo del tratado, vas a presentar tu demanda de extradición. No se necesita ninguna prueba. Sí, pero tú estás diciendo, César, que no se tiene a firme la prisión preventiva, que está en apelación, por lo tanto... Para el arresto preextradición no se necesita, pero para presentar la demanda de extradición, si no hay una prisión preventiva firme, no se puede pedir extradición. Por eso es que había que esperar, a mi modo de ver, que se confirme la prisión preventiva para recién intentar la persecución internacional, salvo que se esté pensando que el expresidente Alejandro Toledo va a desaparecer de la faz de la tierra, lo cual pues es absurdo. Si se tratase de un procesado, un delincuente común que pudiera perderse en algún país, pero el expresidente de la República, Alejandro Toledo, ¿dónde se va a perder? Entonces es evidente que va a estar en un país, es evidente que va a haber una extradición. Entonces hay que prepararse para enfrentar esa extradición adecuadamente y no hacerse autogoles. Ahora, tú tienes experiencia viendo extradiciones, bueno, ya, por eso, pero yo quiero que nos digas con toda franqueza, los merecemos todos los que te escuchamos, por supuesto, nuestro público en redes y poder. Según tu experiencia, lo que tú estás viendo en este momento, ¿cuánto tiempo crees que puede durar el proceso de extradición del presidente Alejandro Toledo, según lo que tú estás viendo de pruebas y argumentos?
Tenemos precedentes. El caso de Venero. ¿Cuánto tiempo? El caso de Tel Murtado. El caso de Stricker, que fue traído al Perú. ¿Recuerdas el caso de esa pobre joven que sus restos fueron encontrados en una maleta luego que el mar de Chorrillos? Yo defendía la parte agraviada en ese caso. Los promedios de proceso de extradición son alrededor de un año. ¿Un año? Algo menos. ¿12 meses? Algo menos. Es que por eso te decía que el líder desde el primer momento tenía que decir que este no es un tema de 4 días. ¿Quién dijo que era de 4 días? Bueno, es lo que le han dado a entender o le han permitido construir a las personas y por eso hay una presión tal que obliga a correr tropezándose. Porque yo veo tropezón y tropezón. Arranca el proceso penal por la interoceánica con un tráfico de influencias, con un delito cabeza que no debió ser. Elian Carr no se entiende por qué no se le incorpora, por qué distinto tratamiento entre Alejandro Toledo y Joseph Maiman. Sería un súper error de iniciar el caso sin haberlo llamado a declarar. Entonces, luego un arresto preextradición mal presentado que Estados Unidos lo devuelve. Entonces, hay una serie de tropezones. Entonces digo, nuevamente, ¿por qué hay que correr? Salvo que se piense, como repito, que Alejandro Toledo se va a desaparecer en el África. O sea, lo que se está vislumbrando hay que impedir que se esconda en el Congo, en la selva inhóspita y nunca más lo van a ver. Pero yo no visualizo así el destino del presidente Toledo. Yo lo veo ubicado en un país que puede ser Estados Unidos, porque Israel definitivamente no va a ser, lo cual era evidente también, porque Israel, entre Alejandro Toledo, Elian Carr y Joseph Maiman, ¿a quién va a proteger Israel? Entonces esa cambio ya estaba llena. Entonces veo mucho apuro para algo que resulte innecesario. Alejandro Toledo va a estar en un país y desde ahí probablemente se va a oponer a la extradición porque perdió la oportunidad, aunque le quedan unos días, de venir antes que se consolide la prisión preventiva para agotar su pequeño chance que tiene de enfrentar los procesos en libertad. Ahora, ¿cómo se explica que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros cometan digamos, grueso de errores políticos? Porque son errores de una intervención política que más bien suena extraño, ¿no? Parece raro, ¿no? Bueno, pero se hacen malos contratos. Yo voy a un tema concreto. La Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Poder Judicial ha tratado de escoger dentro de sus mejores jueces y ha preparado un buen cuadro de jueces para los casos que lleguen. La Fiscalía estaba entre grandes dudas, pero lo cierto es que ha terminado consolidando un caso contra un expresidente de la República, así que le doy el beneficio de la duda. Pero yo vengo haciendo hace tiempo un análisis de la Procuraduría comparada con la primera fase del subsistema de justicia anticorrupción que justamente promovió Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. ¿Qué se hizo para enfrentar los megacasos de aquella época? Se convocó un grupo de abogados penalistas con experiencia importantes, Ugaz Vargas Valdivia, Azabache, Ronald Gamarra, Iván Meini, Leandro Reaño. ¿Qué hace ahora? O sea, ayer jugó la U y ahora juega el Intigás. ¿Por qué? Y la doctora Príncipe Trujillo, que es... Bueno, ella es la líder, pero no está participando. Dijeron que era el procurador Anco, o Enco, no recuerdo muy bien el apellido. Y lo han puesto luego de lado. Lo iban a poner al costado y las dos damas que han entrado, ilustres damas, por cierto, pero vuelvo a comparar con aquella época. ¿Quién es el Ugaz? ¿Quién es el Vargas Valdivia? ¿Quién es el Azabache? ¿Quién es el Ronald Gamarra? ¿Por qué en aquella época sí se armó un super equipo? Y la Procuraduría es muy importante porque el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que buscar dentro de lo que tienen. Pero la Procuraduría podría nombrar un super equipo. ¿Por qué no lo hace? Mejor dicho, el Ejecutivo podría poner un super equipo de procuradores. ¿Por qué no lo hace? A mi modo de ver, ahora, todo el discurso de ayer queda pues en discurso. Claro. Da la impresión que Pedro Pablo lo que dijo ayer era seguramente un montón de frases que buscan de repente impresionar o impactar a un público que podría no estar prevenido de lo que está pasando según lo que tú explicas. Eso es lo que yo veo, Me llama profundamente la atención que no se prepare un gran equipo para hacer ese motor que debería ayudar a superar este tipo de errores, porque para el arresto preextradición, de acuerdo al tratado, es una coordinación finalmente entre el Ministerio de Justicia del Perú
y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y bueno, no se logra concretar un buen pedido de arresto por extradición. Ya, entonces, según César Nakazaki, ese es el titular, pues, esto va a tomar por lo menos un año. Un proceso de extradición, salvo que el expresidente Toledo se allane a la demanda de extradición, lo cual es complicado, ¿no? Dentro de la manera como se viene desarrollando, porque sería un tema muy audaz. Son 3 expresidentes que están más o menos en la mira. La Fiscalía creo que vería con buenos ojos un primer expresidente colaborador eficaz, ¿no? ¿Te imaginas el impacto que tendría? Así como en Brasil el máximo empresario empezó a generar un gran movimiento, ahí ese es otro gesto audaz. Si no es el gesto audaz de haber venido a pechar al juez y decirle, ¿para qué necesitas detenerme si acá estoy? Que hubiese sido el primer escenario que yo le hubiera recomendado al expresidente Toledo. Bueno, si es que es culpable, no, pues si es inocente, por cierto, no sigue ese camino, pero si es culpable y tiene información valiosa que dar, la colaboración eficaz en una etapa tan incipiente de una autoridad muy importante, porque un buen decreto legislativo ha sido que ahora los cabecillas, los líderes, los altos funcionarios pueden acogerse a la colaboración eficaz, lo que no era antes, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Da la impresión que la, digamos, presencia de Alejandro Toledo en los Estados Unidos es lo mejor que ha podido hacer él. Si no era Israel, es su segunda opción, ¿no? Pero está, por lo que tú comentas, César, súper protegido por el sistema judicial norteamericano, que lo que pide es mucho más que simplemente, oye, aunque seas quien sea, ahí te envío a... No es una llamada telefónica a la que inclinan la balanza. Claro, evidentemente. Eso es... No es que esté súper protegido. No, hay una garantía del debido proceso, a eso me refiero. Eso sí, Estados Unidos no es una república bananera, la cual quiero contarte que tengo una orden de detención, eso no existe, ¿no? El Perú tiene que prepararse para hacer una buena demanda de extradición y ganar su caso, aparentemente lo más probable en el escenario de los Estados Unidos, ¿no? O si no, se va a quedar esto así. Increíble, ¿eh? Qué cosa tan impresionante lo que cuentas. César, gracias por acompañarnos. Se acabó el programa, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bien, amigos, ustedes han escuchado lo que ha hecho el doctor Nakazaki. Toledo, por lo menos en opinión de un penalista experto, por lo menos tiene para un año en los Estados Unidos, si es que el Perú logra armar un buen caso para traerlo. ¿Qué será lo que pase? ¿Usted qué piensa? Discútelo esta noche en su casa. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las 8 en punto aquí en Redes y Poder. Buenas noches.